Bueno, después de las vacaciones de Navidad y con este principio de año raro que estamos teniendo, directamente empezamos sin clase, creo que lo más lógico es hacer un pequeño repaso de aquello que vimos antes de las vacaciones. Os recuerdo que aunque aquí en la transparencia pone repaso del tema 3, había una pequeña parte del tema 2 que estaba todavía incluida en lo que íbamos a ver en el siguiente examen. Esa parte era la de los iones, lo veremos a continuación. ¿Qué cosas vamos a ver en esta pequeña clase introductoria para el nuevo trimestre? Lo primero que vamos a ver va a ser un resumen de qué era el átomo. Recordad que tenía unas partículas que lo componían en su interior y había ciertos números que nos interesaba saber para conocer cómo era su estructura. Una vez que recordemos lo que es el átomo, veremos esa parte de los iones. Recordad que esto es del tema 2. Era la última parte que habíamos visto en el tema 2 y que no entró para el examen. Una vez que tengamos claro lo de los iones, que lo vamos a necesitar, nos va a venir bien para entender las siguientes partes, veremos qué son los elementos y cuáles son las diferencias entre las sustancias elementales y los compuestos. Pasaremos después a revisar la tabla periódica, luego las uniones entre los átomos, recordad que aquí entraba en juego una cosa que llamábamos la regla del octeto, y por último, lo último que habíamos visto, así de una manera un poco rápida, eran las moléculas y los cristales. ¿Vale? Entonces, partiendo de este esquema, que os debería sonar todo, vamos a ir repasando punto a punto. El átomo. Si os fijáis, aquí tenemos un modelo de átomo, es decir, una simplificación de qué es lo que hay en esa estructura mínima de la materia. Si recordáis lo que vimos en el tema 2, este átomo de aquí lo podemos identificar con el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford se caracterizaba porque los electrones giran alrededor del núcleo, aunque es cierto que en el modelo de Rutherford no sabíamos qué es lo que había dentro de este núcleo de carga positiva. Si recordamos cuáles son cada una de las partes que tiene este modelo, o que tiene en general un átomo, recordamos que había tres tipos de partículas. Por un lado tenemos los electrones, ¿vale? Recordamos que los electrones tienen carga negativa. Por otro lado, teníamos en el núcleo los protones. Los protones podemos pensarlos, si queremos, como algo un poco contrario a los electrones, ya que tenían carga negativa. Y por último, había una tercera partícula que servía para dar estabilidad, que llamábamos neutrón. Tenemos protones, neutrones y electrones. Los neutrones, como su propio nombre indica, tienen carga neutra. No tienen carga ni positiva ni negativa. Una cosa importante que teníamos que saber cuando estábamos trabajando con los números del átomo es que los protones nos indican qué átomo estábamos viendo, qué elemento es, y nos lo indican por medio del número atómico. Un número atómico que identificamos con la letra Z. Por ejemplo, el carbono es aquel átomo que tiene Z igual a 6. Nosotros sabemos que si un átomo tiene 6 protones en su núcleo, es un átomo de carbono. Por ejemplo, también sabemos que el oxígeno tiene Z igual a 8. Estos datos, recuerda que no tienes que sabértelos de memoria, simplemente hay que saber identificar que cuando conocemos el número atómico de un átomo, podemos saber qué átomo es, qué elemento es, buscando en la tabla periódica. Hay otro número muy importante que nos viene dado de protones y de neutrones, que es el número másico. El número másico decíamos que era el número de protones más el número de neutrones. Esto coincide con las partículas que tenemos en esta zona de aquí, que es el núcleo. ¿Vale? Los electrones, si recordamos, estaban en otra zona diferente del átomo que denominamos corteza. Hay una cosa que hay que recordar, que es muy importante porque es la base de toda la química posterior, y es que si el átomo es neutro, es decir, no tiene carga, si el átomo es neutro, si no tiene carga, el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. Recordad que el electrón se escribe así, una E con un menos delante. Con un menos detrás, perdón. Eso quiere decir que las cargas positivas que tiene el átomo tienen que ser iguales a las cargas
negativas. Fijaos en este átomo de aquí. Este átomo tiene 1, 2 y 3 electrones y también tiene 1, 2 y 3 protones. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 3 cargas negativas, tiene 3 cargas positivas, las positivas y las negativas se anulan y por tanto ese átomo es neutro. Este átomo de aquí tiene Z igual a 3 y si miramos la tabla periódica sabremos que es el litio, cuyo símbolo es Li. Y sabemos que es neutro porque tiene las mismas cargas positivas que negativas. Pero debemos recordar una cosa. ¿Qué sucede cuando un átomo gana o pierde electrones? Pues lo que sucede es que aparecen los iones. Imaginaos, por ejemplo, que este átomo de aquí pierde uno de sus electrones. ¿Vale? En este caso, este átomo que tenemos aquí, si pierde un electrón, tendrá 2 electrones, pero en cambio tendrá 3 protones, porque los protones no cambian, son siempre los mismos. Al tener 2 electrones y 3 protones, tiene más protones que electrones. Y por tanto, no es neutro. Si tiene 2 cargas negativas y 3 positivas, lo que sabemos es que tiene una carga positiva. ¿Vale? Sabíamos que este elemento de aquí era el litio. Como ahora tiene una carga positiva, lo indicamos poniéndole un más a la derecha. ¿Vale? Fijaos que en el caso anterior escribíamos Li solamente y ahora, como es un ion que tiene carga positiva, porque ha perdido una negativa, por lo tanto quedará una positiva, el litio pasa a ser el ion litio más. Esto de aquí se llama catión o catión litio. Vale, supongamos ahora, dejadme recomponer este pequeño electrón de aquí, aunque quede un poco cutre. Y supongamos ahora, lo voy a escribir aquí, que apareciera un nuevo electrón, que este átomo de litio logrará capturar un electrón más. Vamos a hacer lo mismo suponiendo ahora que gana un electrón. Si gana un electrón, lo que va a tener es 4 electrones y va a tener solamente 3 protones. Igual que antes, sabemos que tiene más electrones que protones. Y eso lo que nos quiere decir, al igual que antes, es que no es neutro. Como no es neutro, revisamos las cargas. Tiene 4 negativas y 3 positivas, por lo tanto, tiene una carga neta. Cuando sumamos y restamos el total de cargas se suele hablar de carga neta. Una carga neta negativa. Ahora tiene un electrón de más y como los electrones son negativos, tiene una carga neta negativa. Y por tanto, el ion que se nos forma ahora es el litio menos. ¿Vale? Este litio menos se denomina anión litio. Es importante recordar que los átomos pueden perder electrones o ganar electrones. Conforme estudiamos diferentes tipos de átomos y conocemos su número atómico, en función de los electrones que ganen o pierdan, podremos escribir su forma de ion, indicando cuántas cargas en exceso tienen o bien positivas o bien negativas. Al final hay que comparar cargas positivas y negativas y de la que más haya tenemos que contar cuántas sobran. De esa manera podremos completar el nombre de los iones correctamente. Si recuerdas el trimestre anterior, nos quedó un ejercicio por corregir. Es precisamente esta tabla de iones. Para dejar todo completo, vamos a hacer esta misma tabla que teníamos pendiente de corregir paso a paso. De esta manera quedará corregida, podrás tener una referencia de cara al examen y sabrás completar otras tablas similares. Vamos con ello.
El primer elemento que tenemos que corregir es el carbono 12,6, ¿vale? El carbono 12,6 está escrito en notación X a Z. Esto de aquí será la A y esto de aquí será la Z. Y la X nos indica de qué elemento estamos hablando. Por lo tanto, el número atómico Z en este caso será 6, este de aquí, y el número másico A será 12, este de aquí. Por lo tanto, sabiendo A y Z, el número de protones es Z, 6. El número de neutrones será A menos Z, lo podemos indicar aquí. A menos Z es 12 menos 6. El número de neutrones también es 6. Y ahora, como este elemento no tiene indicado aquí nada, lo que sabemos es que es neutro. No es un ión. Y cuando tenemos un átomo neutro, el número de protones y el número de electrones es el mismo. Por lo tanto, será 6. Revisemos ahora el segundo. Si nos fijamos, estos dos números de aquí son idénticos a los de arriba. Es decir, que Z será 6 también, mientras que A será 12. El número de protones siempre es igual a Z. Lo podemos indicar aquí arriba. Por lo tanto, será 6. Y el número de neutrones siempre será A menos Z. 12 menos 6, 6. Date cuenta, hasta aquí es igual. Estamos hablando de un elemento que hasta este punto coincide. La única diferencia es que ahora lo que nos indica es que tiene una carga 2 más. Eso quiere decir que hay dos cargas más positivas que negativas. Para que un elemento se convierta en un ion positivo tiene que perder electrones. Por lo tanto, este átomo ha perdido 2 electrones. ¿Vale? Si pierde 2 electrones, recuerda que los protones y los neutrones no cambian. Si ha perdido 2 electrones, será que ahora tiene 4. Fíjate, 6 cargas positivas y 4 cargas negativas, podemos indicarlo aquí. Estos son cargas positivas y estos son cargas negativas. 6 cargas positivas y 4 negativas significa que hay 2 positivas de más. Precisamente eso es lo que indica este número de aquí, que el número de cargas positivas es mayor en 2 unidades que el número de cargas negativas. Veamos el siguiente. En el siguiente volvemos a tener un carbono 12,6. Por lo tanto, el número atómico vuelve a ser 6, el número másico vuelve a ser 12, el número de protones, como siempre es el mismo que Z, será 6 y el número de neutrones será de nuevo 12 menos 6 igual a 6. Pero en este caso se nos indica que el carbono tiene una carga negativa en exceso, es decir, ha ganado una carga negativa, es decir, un electrón, que es la carga negativa. Por lo tanto, si antes tenía 6, ahora tendrá 7. Mira, 6 protones, 6 cargas positivas y 7 electrones, 7 cargas negativas, lo que significa es que hay una carga negativa más que cargas positivas. Por lo tanto, escribimos una carga negativa. Vamos con un elemento distinto. El cloro 3517 menos. Es un ion negativo. Eso nos indica que ha ganado carga negativa, es decir, ha ganado electrones. Veamos primero los números. El número atómico, Z, es el de abajo, es 17. Y el número másico, A, es 35. El número de protones será igual que el número atómico Z, por lo tanto 17. Y el número de neutrones será 35 menos 17. Esto es 18. El número de electrones, como ha ganado un electrón, pues será 1 más. 17 que tenía, porque era neutro, más 1 que ha ganado, 18. Date cuenta que simplificando, lo único que tenemos que hacer es sumar o restar tantos electrones como nos diga aquí. Piensa que va al revés. Cuando tengo signo menos, tengo que sumar electrones porque son negativos, y cuando tengo signo más, tendré que restar electrones. Sigamos. En el sodio 2311, el catión positivo, lo que tenemos es número atómico 11, número másico 23, por lo tanto número de protones 11, número de neutrones será 23 menos 11, 12, y lo que nos indica es que como es positivo hemos perdido un electrón, por lo tanto será 11 menos 1, 10. En cuanto al ion 2 más, del mismo elemento, los números atómicos y másicos serán los mismos. Por lo tanto, el número de protones y el número de neutrones serán los mismos, pero ahora lo que nos indica es que ha perdido 2 electrones. Por lo tanto, si tenía 11 y ha perdido 2, le quedarán 9. Por último, tenemos el ion positivo litio 6,3. El número atómico será 3, el número másico será 6, el número de protones es igual al número atómico 3, el número de neutrones será 6 menos 3,
tendrá 3 neutrones, y si fuera neutro tendría 3 electrones, pero como tiene carga positiva, eso significa que ha perdido un electrón y por lo tanto tendrá solamente 2. Fíjate de nuevo que si tenemos 3 positivas y 2 negativas, en exceso hay una positiva de más, y es lo que indicamos aquí. Este ejercicio, por tanto, queda corregido de esta manera y sirve para ver varias cosas. En principio, que están controlados los números atómicos, tanto A como Z, y por otra parte, que sabes deducir a partir de esos números y la carga que indique el átomo, cuál es el número de electrones que tiene el ion. Una vez visto esto, aquí cerraríamos la corrección del tema 2 y podríamos pasar ya a los siguientes puntos del tema 3, que eran más teóricos, al menos de momento. ¿Vale? En este tema, lo primero que teníamos que tener claro es qué son los elementos, qué son las sustancias elementales y los compuestos. Los elementos decimos que son el conjunto de todos los átomos que tienen el mismo número atómico. Es decir, imaginaos, como decíamos antes, que hablamos del carbono. ¿Vale? El carbono todos tenemos claro que es un elemento cuyo símbolo es la letra C. Entonces, siguiendo esta definición, el conjunto de todos los átomos que tienen el mismo número atómico será carbono siempre que el número atómico sea igual a 6. Mirándolo de la manera contraria, todos los átomos que tienen número atómico igual a 6 son carbono. Y hablamos de átomos. Voy a indicarlo aquí, porque es muy importante. Aquí estamos hablamos de átomos sueltos. Sin embargo, cuando nos venimos a esta parte de aquí abajo, a la sustancia elemental y el compuesto, ya no estamos hablando de átomos, estamos hablando de sustancias, de materiales. A ver. De sustancias. Ahora sí. Estamos hablando de sustancias. ¿Qué significa eso? Pues que mientras que los átomos son unidades muy pequeñas con las que no podemos trabajar individualmente, cuando hablamos de sustancias ya estamos hablando de algo que nosotros podemos tocar, de algo macroscópico, de algo que puede estar presente en nuestra vida real. Vamos a verlo con unos ejemplos de cada uno de los casos. Por ejemplo, se ve muy bien cuando hablamos del hierro, ¿vale? Una sustancia elemental es el hierro. ¿Vale? El hierro es un conjunto de átomos, todos iguales, que en este caso forman una estructura cristalina. ¿Vale? Recuerda que esto, imagínate los átomos unos al lado de otros, pero que también sucederá en 3 dimensiones. ¿Vale? Es una sustancia elemental y es lo que nosotros conocemos habitualmente desde que somos pequeños como hierro. Es decir, es un metal, por ejemplo, con el que se fabrican cosas. Vamos a decir objetos. Es decir, mientras que aquí estábamos hablando de un átomo y solamente de un átomo y sus características, cuando hablamos de una sustancia elemental hablamos de la materia, del material que se forma con estos átomos de aquí. La sustancia elemental está formada por átomos del mismo elemento. Estos átomos de aquí son todos iguales. Cuando hablamos de compuestos, decimos que están formados por átomos diferentes. ¿Vale? Un ejemplo sería, por ejemplo, el óxido de hierro. El óxido de hierro, hay varios tipos, pero por ejemplo, el óxido de hierro puede ser FeO o también puede ser, hay otro que es Fe2 o 3. Estos son sustancias que se forman con átomos de diferentes elementos. Por ejemplo, el óxido de hierro FeO o monóxido de hierro se forma con un átomo de hierro y un átomo de oxígeno. Mientras que este otro óxido de hierro, que se llama trióxido de dihierro, es un poco más difícil de dibujar, pero podemos imaginarlo como dos átomos de hierro unidos a tres átomos de oxígeno. Entonces, si os dais cuenta, si miramos esto de aquí, o miramos esto de aquí, están formados por diferentes átomos. O átomos de diferentes elementos, como queráis verlo. Mientras que aquí todos eran iguales, aquí son diferentes unos de otros.
Decimos que una sustancia elemental está formada por átomos iguales del mismo elemento y un compuesto está formado por átomos de diferentes elementos. También podemos encontrar, ya que aquí os he hablado, esto de aquí se llaman moléculas, lo veremos más adelante. Aquí os he hablado de una estructura cristalina. Por ejemplo, una estructura cristalina de un compuesto sería la del cloruro de sodio. Tendría un átomo de cloro, un átomo de sodio. Un átomo de cloro, otro de sodio. Aquí tendría uno de cloro, uno de sodio, uno de cloro, y así sucesivamente en las 3 dimensiones. Si os dais cuenta, mientras que aquí todos los átomos eran de hierro, aquí ya no solo son de un único elemento, sino que tenemos de cloro y de sodio. Por lo tanto, es un compuesto. Lo siguiente que tenemos que recordar es la tabla periódica. En la tabla periódica, lo primerísimo de todo, que tenemos que recordar y que es lo más importante, es que está ordenada por número atómico. Recuerda, número atómico Z, es decir, el hidrógeno tendrá el número atómico 1, el helio tendrá el 2. Pasamos a la siguiente línea, el 3, berilio el 4, boro el 5, carbono el 6. Recuerda que habíamos hablado de que el carbono tenía el 6 más atrás. Nitrógeno el 7, oxígeno el 8, flúor el 9, neón el 10, sodio el 11. Y así sucesivamente hasta llegar a este de aquí, que no me sé su nombre tan siquiera, que será el 118. ¿Vale? Este orden lo que provoca es que tengamos clarísimo dónde va cada uno de los elementos. Pero además, si te fijas, la tabla periódica tiene una forma un poco curiosa. No es coincidencia. Recuerda que tenemos en la tabla periódica 7 periodos. Y aunque aquí no lo pone, tenemos 18 grupos. Este sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esto de aquí lo llamamos grupos. Por lo tanto, 18 grupos y 7 periodos. Recordad que habíamos visto que dentro de un mismo grupo, todos los elementos de ese grupo tienen los mismos electrones de valencia. Recuerda que los electrones de valencia eran los electrones de la última capa, según el modelo de Bohr. Y que los... Vamos a señalar esto así. Que quede claro que para el grupo 1 tienen los mismos electrones de valencia. Y si lo miramos en función de los periodos, para un mismo periodo, por ejemplo, este periodo de aquí, el 4, sabíamos que todos los átomos o todos los elementos tienen la misma capa de valencia. Valencia. Hay que recordar que la capa de valencia, digo otra vez, es la última capa en la que tienen electrones y que teníamos la capa K, en la que cabían 2 electrones, la capa L, en la que cabían 8, la capa M, en la que cabían 18, y aquí tendríamos la capa N. Recordad que era un poquillo más complejo, pero que se verá en cursos posteriores. Por último, otra cosa que hay que recordar de la tabla periódica es que tenemos 3 grupos, daros cuenta. Tenemos los metales, aquí arriba, que son los que son amarillos, es decir, todos estos de aquí son metales. El hidrógeno es especial, aquí está incluido como no metal, aunque bueno, para ciertas cosas se comporta a veces como un metal. Por otra parte teníamos los no metales. Los no metales son estos de aquí, esta esquinita de arriba a la derecha. Luego tenemos un conjunto un poco especial que son los semimetales, que son los que están justo en la frontera entre metales y no metales. Y el último caso que tenemos es el de los gases nobles, que están en verde indicados aquí en el grupo 18. Los gases nobles tienen la característica de que no reaccionan con ningún otro elemento, porque tienen sus últimas capas electrónicas completas.
Hay que recordar que metales y no metales tienen unas características concretas. Por ejemplo, los metales tienen un brillo característico, todos sabemos cómo brillan los metales, conducen bien el calor y la electricidad, por eso construimos las sartenes o los cables con ellos. Son normalmente sólidos, con la excepción del mercurio, y son utilizados para fabricar instrumentos y chapas porque son dúctiles y maleables. Es muy fácil hacer hilos y hacer láminas con ellos. En cuanto a los no metales, podéis imaginaros pues el oxígeno o el carbono, que el carbono al final es la mina de un lápiz, no tienen brillo metálico, no brillan. Son malos conductores del calor, de la energía calorífica y de la electricidad. O sea, si nosotros conectáramos un cable a la mina del lápiz, no lograríamos que la electricidad pasara a través de ese medio. Sabemos que muchos de ellos, por ejemplo el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, son gases. En general, muchos de ellos son gases. Y además, cuando logramos fabricar con ellos sustancias, normalmente son sustancias que no son tan duras y tan manejables como son los metales. La mina del lápiz, todos tenemos la desgracia de saber que en cuanto aprietas un poquito de más, se rompe. Entonces, con esto habríamos dado un repaso bastante completo a la tabla periódica. Recordemos ahora que la tabla periódica nos habla de elementos, pero que nosotros podríamos combinar esos elementos para formar compuestos. Recordad que utilizábamos lo que se llama la regla del octeto. En la regla del octeto os había dado una definición, que es esta. La configuración electrónica más estable de los átomos es aquella que tiene 8 electrones en su última capa, y que habíamos hablado de que esta regla del octeto sirve para la mayoría de elementos, pero que los átomos pequeñitos no funcionaba bien del todo, porque claro, el hidrógeno solamente tiene un electrón, para llegar a 8 es muy difícil, y el litio que tiene 3 le pasa lo mismo. Entonces, como veíamos que había excepciones utilizando esta regla del octeto, lo que habíamos visto es que se podía utilizar otra definición, que es la que da vuestro libro, que dice que los átomos tienden a adquirir una configuración electrónica similar a la del gas noble más cercano. Si nos volvemos a la tabla periódica, pues veremos que, por ejemplo, el flúor se acercará al gas noble más cercano, que es el neón. El sodio tiene, si avanzamos por el periodo, el argón como siguiente, pero también podría ir un pasito para atrás y convertirse en el neón. Y así podemos ir revisando todos los elementos, sin excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno tenderá a convertirse en algo similar al helio, y el litio, perdiendo un electrón, dará un pasito para atrás y se parecerá al helio también. No necesitamos pensar en que tenga 8 electrones en la última capa, sino que sea lo más parecido posible al gas noble más cercano en la tabla periódica. Pensad que tenemos un número que nos ayuda. El litio tiene el número atómico 3, podría acercarse al 10 o podría acercarse al 2. Obviamente es más fácil acercarse al 2 que acercarse al 10. Eso es lo que significa parecerse al gas noble más cercano. Cuando nosotros aplicábamos la regla del octeto a los átomos, lo que veíamos es que acababan formando compuestos. Revisémoslo. Imaginaos que yo tengo el sodio, esto es sodio, y que tengo también el flúor. El sodio tiene Z igual a 11 y el flúor tiene Z igual a 9. Como hemos dicho, el sodio tenderá a tener 8 electrones en su última capa o parecerse al gas noble más cercano. Por lo tanto, el sodio lo que va a buscar es perder este electrón de aquí. No lo quiere. De esa manera, si lo pierde, se convertirá, lo podemos ver aquí, en un... en este otro lado, en un átomo que tiene 8 electrones en su última capa. En cuanto al flúor, si contamos los electrones que tiene, tendrá, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, que necesita, para cumplir la regla del octeto, necesita un electrón. ¿Qué sucede? Que si gana este electrón, se convertirá en esto de aquí, tendrá 8 electrones en su última capa y por lo tanto será estable. Recordad que es un concepto importante el de estabilidad. Cuando gane ese electrón se quedará estable y se quedará más tranquilo. Lo que sucede es que este electrón que le sobra al sodio se lo puede dar al flúor. De esa manera, este quedará a gusto porque pierde el electrón que le sobra, este también quedará estable porque gana el electrón que necesita y ambos estarán mucho mejor de lo que estaban inicialmente, estarán muchísimo más estables. Pero además sucede una cosa, cuando el sodio pierde un electrón, se convierte en un ion positivo. Y cuando el flúor gana un electrón, se convierte
en unión negativo. Nosotros sabemos que las cargas de distinto signo, ¿qué es lo que hacen? Se atraen. Por tanto, una vez que nuestros dos átomos intercambian esos electrones, de repente surge una atracción que hace que ambos se unan y permanezcan unidos como se unen los imanes. Esto de aquí, que se forma a partir de los dos iones estables, es un compuesto. Y es la manera en la que se forma toda la materia del universo. O más que del universo, porque hay cosas un poco extrañas. Una vez que salimos de la Tierra, vamos a decir que se forma toda la materia de la Tierra. Cuando nosotros observamos cómo está compuesto, o perdón, por no repetir palabras, cuando nosotros observamos la estructura de estos compuestos, observamos que existen dos tipos, las moléculas y las redes cristalinas. Las moléculas lo que son es un conjunto de átomos, pero un conjunto finito. Lo que podemos ver en una molécula es precisamente que tiene un pequeño dibujo que se acaba rápidamente. Por ejemplo, esta molécula que estamos viendo aquí es una molécula de agua. La molécula de agua, recordad que tiene, sabéis todos, una fórmula que es H2O. ¿Qué significa esto? Que esto es un átomo de oxígeno y esto de aquí son dos átomos de hidrógeno. Tengo dos átomos de hidrógeno, H2, tengo un átomo de oxígeno, O. ¿Esto qué significa? Que todas las moléculas de agua que yo tenga en un vaso van a tener siempre esta misma estructura. Pero no van a estar unidas unas a otras, sino que van a ser unas independientes de otras. Por dar una definición un poco más seria de lo que es una molécula, podemos decir que es una agrupación de un número determinado de átomos, que pueden ser del mismo elemento o de elementos diferentes. Esto de aquí tiene dos átomos diferentes, este y este. Pero también puedo tener una molécula, por ejemplo, de oxígeno. La molécula de oxígeno es O2 y es dos átomos de oxígeno. Es decir, tengo dos átomos unidos uno con otro, pero ambos átomos son iguales. Decimos que el oxígeno es una sustancia elemental, mientras que el agua es un compuesto. Vamos a anotarlo. Es una sustancia elemental, mientras que el agua es un compuesto. Simplemente sabemos si son sustancias elementales o compuestos mirando si sus átomos son todos iguales o son diferentes unos de otros. Hay otra manera en la que los átomos se pueden juntar para formar estructuras de la materia, que son las redes cristalinas. Las redes cristalinas decimos que son estructuras ordenadas en el espacio, porque si os fijáis en esta de aquí, siempre tiene el mismo orden, átomo morado, átomo verde, átomo morado, átomo verde, en todas las dimensiones. Y decimos que no está ordenada de cualquier manera, sino que está ordenada de forma periódica. Es decir, que lo que se va repitiendo es siempre igual. No podemos tener 5 átomos morados, 2 verdes, luego 3 morados, luego 9 verdes. No, es 1, 1, 1, 1, continuamente. Por ejemplo, esto es muy típico de la sal común. La sal que todos tenemos en casa tiene átomos de cloro y también tiene átomos de sodio. Por lo tanto, de esto de aquí formaríamos un compuesto, porque los átomos son diferentes, que sería el cloruro de sodio, que normalmente lo denominamos sal común. Como os contaba antes, también puedo tener redes cristalinas de sustancias puras. Esto de aquí es un compuesto. Y puedo tener una estructura en la que todos los átomos sean iguales. Por ejemplo, imaginaos algo así. 3 dimensiones, ¿vale? O sea, hacia allá, hacia acá y también hacia acá, en el que todos los átomos sean, por ejemplo, aluminio. El aluminio tiene el símbolo Al. Cuando yo tengo una estructura como esta, es un poco difícil de dibujar aquí, lo que decimos es que, de nuevo, es una sustancia elemental. Elemental. Una sustancia elemental porque solo tiene un tipo de átomo, que además tiene red cristalina. Podemos clasificar, por tanto, los compuestos o las sustancias de materia que nos encontramos en el planeta en sustancias elementales o compuestos y a su vez en moléculas o cristales o redes cristalinas, que es lo mismo. Con esto hemos acabado el resumen de lo que habíamos visto del tema 3 y esa pequeña parte del tema 2 antes de las Navidades.
Una vez que hemos repasado esto y hemos hecho unos pequeños ejercicios que os indicaré en el aula virtual, estamos preparados para retomar de nuevo el camino de seguir estudiando las sustancias, los compuestos, cómo se forman y lo que menos os va a gustar de todo, que es cómo escribir sus fórmulas y cómo darle nombres a cada una de ellas.